Bien, pues bienvenidos a esta charla CMC Talks, que se da cada 2 miércoles a las 10 de la mañana en tiempo de México. Bueno, les recordamos que esta charla es patrocinada por Noria. Noria es un impulsor de estrategias profesionales en lubricación y análisis del lubricante para lograr una alta confiabilidad mediante estrategias de mantenimiento eficientes, efectivas y de excelencia. Bueno, aquí está la charla que tendremos. Y bueno, voy a hacer un pequeño... voy a dar un poquito del resumen de nuestro invitado, el licenciado David Luna. Él es egresado de la carrera de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma Metropolitana Campus Xochimilco. Es un comunicador especializado desde hace más de 20 años en temas de tecnologías de la información, telecomunicaciones y en tecnologías y prácticas relacionadas con la manufactura, así como temas de mejora continua, innovación, productividad, prácticas verdes y responsabilidad social. Es un experto en traducir el lenguaje de operaciones y procesos industriales al mundo de los negocios y la cotidianidad. Es director y conductor de 4.0, agencia de contenidos industriales y programa de radio transmitido por Imagen Radio. Editor de la revista ATMS Magazine y gerente general de ATMS, una asociación para tecnología, manufactura y soluciones. Tiene experiencia en planeación estratégica, manejo de presupuestos, trabajo con medios y agencias de relaciones públicas, estrategias de mercado, desarrollo de encuestas y sistemas de retroalimentación, desarrollo y lanzamiento de productos en comunicación, relacionamiento institucional y manejo de personal. Y bueno, pues esto sería todo de mi parte. Los dejo para que comiencen con la charla. Bueno, bienvenido, David. Muchas gracias por aceptar la invitación. David, ¿cuánto hace que nos conocemos por ahí? Híjole, bueno, primero que nada, gracias a ti, Gerardo, por la invitación. Para mí siempre un gusto y un honor charlar contigo. ¿Y cuándo nos conocemos? Yo creo que fue a finales de los 90, tal vez 98, 99. Un poquito más de 20 años. Exactamente, por ahí más o menos calculo. Que bueno, recuerdo muy bien esa... De hecho, tú y yo tuvimos un primer acercamiento para hablar de temas de mantenimiento. Me acuerdo muy bien que fuimos no me acuerdo si a cenar o tomarnos un café, ya eran como las 6, 7 de la noche, ahí en la colonia Roma, muy cerca de donde estaban entonces las oficinas de Grupo Expansión. Y entonces pues yo estaba trabajando como editor ejecutivo de la revista Manufactura y entendiendo todas estas aristas de la industria, y pues bueno, tú como un especialista siempre lo ha sido en temas de mantenimiento y colaborador desde entonces de la revista, pues bueno, fue cuando fue el primer contacto entonces. Y de ahí para el Real no te has podido librar de mí. Nos hemos ido persiguiendo durante mucho tiempo. David, a mí siempre me gustó conversar contigo por dos cosas. Y es una de las razones por las que estás invitado aquí con nosotros. Tú estás muy dentro de la industria. Tú conoces a los grandes exponentes. Yo participé durante algunos años como parte del consejo editorial de la revista Manufactura. Correcto. Me acuerdo de la fabulosa idea del manufacturero del año, que nos dio la oportunidad de conocer por ahí a personajes muy interesantes dentro de lo que es el concepto de la manufactura. Pero como conocedor de la industria, conocedor de la manufactura, tú conoces los problemas. Los problemas los escuchas, los vives, los sientes, te los cuentan, te los comparten todos esos personajes con los que tú en el día a día estás. Estás en un triángulo bien interesante. Obviamente, la visión crítica, la visión estudiosa de lo que ocurre, pero hablando con el protagonista de la industria, el de operaciones, el que produce, pero también con el estratega, también con el proveedor, también con los de las máquinas, también con los de los recursos. Y tú tienes una visión muy interesante de lo que significa justamente el corazón económico de los países, que es finalmente la manufactura. La idea justamente de tu visión al respecto del mantenimiento es lo que nos interesa en esta charla de hoy. ¿Cómo le pondrías tú la función de mantenimiento hace 20 años y la función del mantenimiento como la ves ahora?
Híjole, qué interesante pregunta, Gerardo. Y mira, voy a regresarte un poquito mencionaste algo bien interesante, que definiste como el corazón económico de los países, la manufactura, ¿no? En una charla, yo creo que fue a finales de la década de 2000, por ahí 2007, 2008 tal vez, en una charla en Estados Unidos, en Nashville creo, eh, no sé si era Nashville o era Louisville, pero era esa región, digamos, donde se está trasladando o donde se trasladó ya la manufactura del Midwest en Estados Unidos. Justo se estaba hablando de la importancia de hacer manufactura en los países, en este caso concreto en Estados Unidos, porque la manufactura al final lo definían así: aquellos países ricos o aquellos países que generan riqueza en el mundo son los países que transforman. Por lo tanto, debemos tomar la manufactura como un pilar estratégico de la economía, ¿no? Entonces tienes toda la razón, sí debería ser el corazón económico. De ahí se derivan otras cosas, como los servicios, por ejemplo, ¿no? Que por ahí de la década de 2010, a principios, cuando la industria automotriz parecía que iba a salir del país, ¿no? De México. De hecho, si te acuerdas, cerraron la planta de Ford para hacer un brownfield y no un greenfield, ¿no? Porque parecía que iban a reconstruir la línea de producción, la planta para traer nuevas líneas de producción. De hecho, trajeron muchos robots y trajeron una prensa enorme. Creo que, bueno, no voy a decir marcas, pero trajeron una prensa enorme para hacer todo el proceso ahí mismo. Y lo interesante es que pensábamos que era, bueno, en los medios hablaba que México debía convertirse en un país de servicios para generar riqueza, ¿no? Pero los gringos desde un par de años antes ya estaban hablando de que, pues, no, había que hacerlo en la manufactura. Entonces, importante, yo creo arrancar con esto porque sí, la manufactura es algo que no debemos descuidar. Nosotros en esta área, ustedes en la parte de ingeniería, yo desde la parte de medios más como un observador, pero sí hacer énfasis en lo importante que es fabricar y transformar. Ahora, el mantenimiento dentro de este juego, o dentro de digamos, quehacer de la economía, es muy importante porque sí ha tenido un proceso evolutivo. Ahora, yo no sé qué tan evolucionado esté, a veces me llevo sorpresas, que parece que las cosas han avanzado y de pronto como que se generan loops, ¿no? Y regresamos a veces como, no al mismo lugar porque es un crecimiento como en espiral. Entonces, sí es una evolución, pero pareciera que lo hacemos en ciclos. Mi primer acercamiento, como para entender, recuerdo, este papel del mantenente en la industria, fue una entrevista que hice al gerente de mantenimiento de Alpura, ahí por Cuautitlán Izcalli, al norte de la Ciudad de México. Y yo me acuerdo que uno de los conflictos, y que quedó ahí escrito en alguna edición de la revista Manufactura, es que no se les reconocía el valor dentro de la productividad. Es decir, parecía que el mantenente o el encargado de la labor de mantenimiento era un señor que cargaba una caja de herramientas por toda la planta, ¿no? Y estaba ahí como bombero. Entonces, esta parte de la predictividad, del mantenimiento predictivo, ya estoy inventando palabras, ¿no? O del preventivo, vaya, o sea, no se observaba dentro de las áreas de producción como tal, ¿no? Claro, Alpura es una empresa, son procesos continuos, ¿no? Es muy diferente a la manufactura discreta, tiene su propia naturaleza, pero no había todavía como esa interacción. Justo estábamos hablando en esa ocasión de cómo el mantenimiento debería ganar un papel preponderante en las empresas. Hoy, y como lo platicábamos en el programa de radio hace un par de semanas, Gerardo, y como lo vimos con algunos de los invitados en el programa,
parece ser que no solamente se empieza a ligar, o ya está claramente ligado en algunos casos a la parte de producción, sino que además hay un presupuesto asignado, ¿no? Por ahí alguien mencionaba que tenía creo que entre el 5 y el 6% de presupuesto ya determinado para aspectos de mantenimiento, lo cual incorporaría aspectos tecnológicos y que de hecho de eso vamos a hablar en un ratito, ¿no? Pero respondiendo a tu pregunta, yo sí veo, perdón que haya sido tan extenso ahorita, pero tomé ese tema de la manufactura bien importante. Sí hay un proceso evolutivo en cuanto a la incorporación de las tareas de mantenimiento en la producción, con sus regresos, ¿no? Ese regreso que tú identificas es derivado de, digamos, de los resultados o derivado de la percepción de la misma gerencia. Esos cambios en las gerencias que pudieran haber en las plantas son los que hacen que de alguna manera se retroceda en la visualización de la importancia del mantenimiento, ¿o a qué lo atribuyes? Mira, yo lo que veo es que mucho tiene que ver con la percepción o las mismas políticas de cada una de las empresas, ¿no? Hay empresas que lo tienen resuelto y no hay, vaya, hasta les da flojera hablar del tema, ¿no? Pero hay empresas que como que regresan al estado de no entender los resultados que, por ejemplo, te puede dar un mantenimiento predictivo, ¿no? De ver cómo esto puedes eliminar una serie de costos y puedes ganar mucho en eficiencia si tú tienes un control perfecto de la situación de tu planta. Y yo sobre todo lo que te diría ahí, Gerardo, lo que noto es que gana el día a día, porque hay que producir, hay que generar los resultados y entonces cuando incluso temas financieros, los costos no te dan, lo primero que se castiga es la parte del mantenimiento, ¿no? Que curiosamente es absurdo. Y para todos los que nos escuchan que están en estas áreas, seguramente a lo mejor les sonará absurdo, pero créanme, sucede todavía. Es parte de los, digamos, dolores que se sufre desde la perspectiva del mantenimiento. En tu programa de radio se hablaba de un concepto muy interesante. Esta empresa del invitado que tenías tú en esa ocasión, mencionaba tener un presupuesto de mantenimiento fijo en el año en función de las ventas de la organización. Así es como se determinaba un X porcentaje de las ventas. Eso obviamente le da certidumbre al personal de mantenimiento porque sabe que dispone de una cantidad que la puede utilizar para estrategias bien claras. Cuando se restringe el presupuesto de mantenimiento, creo que a muchos de los que están escuchándonos en este momento les ha tocado recibir la noticia del gerente de finanzas de, oiga, necesita recortar su presupuesto de mantenimiento en 15, en 20, en 30%, solamente porque el lápiz dijo que ese era el número. Eso obviamente tiene un impacto muy importante en la gestión. Mantenimiento, si te lo pongo de esta manera, David, mantenimiento tiene dos tareas: conservar y reparar. Entonces, si a ti te recortan 30% de mantenimiento, ¿dónde vas a dejar de aplicar? Claro, y yo creo que ahí es una trampa mortal, ¿no? Que lo ligues directamente a las ventas. Vamos a pensar este año que es atípico y que las ventas se fueron al piso, ¿no? ¿Qué haces? ¿Dejas de conservar? ¿O no reparas cuando algo tienes un evento? O sea, al final tienes que seguir gastando. Si quieres, claro, más bien debería estar en función de la parte, digamos, de la producción. Es decir, qué tanto tengo activo y qué tanto debo entonces destinar de recursos para mantener esa actividad. No obstante, no es tan fácil medirlo. Creo que es más fácil en la parte de ventas. 10-4, 10-4, 10-4 cambió. Sí. Por ahí ayúdanos. ¿Qué pasa? Ayúdanos, Pili, con el... No, pues, entonces un perita centenario, plata. Sí. Yo no sé cómo lo definas, pero... Sí, te lo llevo, compadre. Productivo. Perdón, creo que... Ok, sí estoy ahí, sí me escucho. Adelante. Sí, perdón. Sí, el mantenimiento debe verse como parte de la producción
y el mantenimiento entonces debe estar siempre ligado a las necesidades de producción más allá de las ventas. ¿Sí? Está bien tener un dinero destinado, pero no puedes detenerte porque no hay ventas, ¿no? Si no, te puede salir más caro de lo que piensas. Cuando el mantenimiento siempre decimos, oye, yo estoy solicitando un recurso para ayudar a prevenir las fallas y me dicen que no hay dinero, pero cuando la falla se presenta siempre hay dinero. Normalmente es ¿Y de así. dónde sale el dinero? No sé de dónde sale, pero la máquina se repara y se arregla. Y mira, tú me lo habías, lo has comentado, me lo has comentado tantas veces que ya hasta me robé tus frases, ¿no? Pero a mí me encanta el ejemplo que das del automóvil, ¿no? Claro, ahí estamos hablando ya de temas de confiabilidad, ¿no? Tú cuando te subes a un automóvil, pues tú lo que quieres es, bueno, ya no hay llaves, ¿no? Pero tú lo que quieres es que arranque cuando aprietes el botón. Entonces, a ti no te importa saber cómo funciona, cómo arranca, que no tienes que saber nada, lo que quieres es que funcione. Y también debes destinar tus recursos o tus tareas o tus servicios en función de aquello que es más importante, ¿no? Y tú lo pones de esta manera, que es más importante, ¿no? Traer el gato o traer un litro de lubricante o de aceite, ¿no? Entonces, tú empiezas a poner a razonarlo de esa manera como para empezar a priorizar. Cuando tú tienes temas de restricción de presupuestos, como lo estamos viviendo ahorita, realmente en hacer esa lista de prioridades con todo detenimiento. Que yo quiero pensar que lo hacen, ¿sí? Pero te repito, cuando platicamos con algunas personas, nos damos cuenta que no siempre se hace precisamente por la prisa o la reacción a la crisis, ¿no? Correcto. David, hay algunos comentarios ya aquí de nuestros colegas que están interviniendo en la charla. Hacen comentarios muy interesantes relacionados con el tema de mantenimiento y confiabilidad. Tienen que estar vistos de una manera integrada. Recuerdo que Salvador hacía una pregunta hace 2 semanas. ¿Cómo convences a producción de la necesidad de la confiabilidad? Y realmente yo pienso que la confiabilidad no hay que convencerle a nadie de la necesidad de la confiabilidad. De hecho, la confiabilidad es algo que nos exige el área de producción, es algo que nos exige el área de operaciones. Pero la confiabilidad no es un producto solamente de mantenimiento. La confiabilidad es un producto que viene de toda la cadena completa, la integración de lo que le llamamos el ciclo completo de vida de los activos, desde el diseño, desde la concepción, la construcción, el comisionamiento, la operación y el mantenimiento. Eso tú lo ves que en la industria se entiende. Normalmente los intangibles son los menos fáciles de entender, ¿sí? Y no lo valoramos hasta que, tú lo acabas de decir, ¿no? No lo valoramos hasta que nos pasa. No creemos, vamos a pensar incluso como un seguro de gastos médicos, ¿no? O sea, uno está pague y pague y pague, pero estás pagando para no utilizarlo, precisamente para no utilizarlo, ¿no? Entonces, si trasladáramos esta analogía, pues son gastos permanentes que se tienen que hacer para asegurar el funcionamiento de los equipos, ¿no? El buen comportamiento de una línea de producción. Entonces, si no das el mantenimiento adecuado para tener esa confiabilidad, los costos pueden ser muy altos. Cuando tienes un problema de calidad, cuando empiezas a tener rechazos, ¿sí? Cuando empiezas a tener scrap, es cuando te das cuenta, y que muchas veces tiene que ver por el estado del equipo, en algunos casos es así. Entonces, cuando te das cuenta que era más barato mantener un presupuesto fijo para esas tareas que estar reparando cosas, ¿no? Sin embargo, te repito, y por eso a veces el tema de los seguros es el mejor ejemplo. Nos damos cuenta solamente cuando nos surge, ¿no? Y ahí es cuando estamos, como ya lo indicaste, dispuestos a gastar.
Fíjate, nos comenta por aquí Ricardo Pedraza de General Motors de Silao, de la planta automotriz. ¿Qué pasa cuando un gerente, dice, cuando un gerente de finanzas nos pide que reportemos el presupuesto de mantenimiento? Dice, lo que hay que hacer es decirle cuál es el riesgo que se corre cuando tú disminuyes el presupuesto de mantenimiento y al final de cuentas, de alguna manera lo haces corresponsable. La industria automotriz es una industria muy especial. La verdad es que ese concepto de la proveeduría, los Tier 1, los Tier 2, los Tier 3, pues prácticamente la industria depende del mantenimiento que hagan las otras plantas. Imagínate yo como proveedor de nivel 1 que no logro entregarle a la armadora. ¿Cuál es el impacto que eso tiene? ¿Cuál es el impacto que tiene para la armadora y cuál es el impacto que tiene para ti como proveedor de la armadora? Las penalizaciones, el impacto que tiene con esto. ¿Cómo tú lo visualizas dentro de lo que es la industria de la manufactura, en particular dentro de la industria automotriz en la que tienes mucho tiempo ya involucrado? El tema de este concepto de cómo dependes de la confiabilidad de una planta y de una segunda y de una tercera planta para lograr la confiabilidad de tu entrega. Te lo voy a responder con una anécdota, pero ya como tú dices, Ricardo Pedraza, por ahí lo apunta muy bien, ¿no? Y es la justificación el riesgo, ¿sí? El costo del riesgo que estás corriendo, ¿no? En alguna ocasión, en una entrega del manufacturero del año, el ganador del manufacturero, Ociel Salinas, de la planta de International en Monterrey, sí. Pues fuimos a hacerle la entrevista ahí a la planta y tomar fotografías y todo el levantamiento que solemos hacer para un reportaje de esta naturaleza. Y a mí se me ocurrió que podría ser una buena foto porque vi la línea de flujo de las cabinas en el proceso de ensamble. Y había una perspectiva muy interesante, venían de frente las cabinas, ¿no? Entonces dije, oye, sí, ¿qué tal si tomamos la foto ahí con todo tu equipo? O sea, ¿se podrá? Y entonces, sí, déjame ver, habló con el director de producción y me dice, sí podemos. Entonces, lo que hicieron fue detener momentáneamente la línea. ¿Sí? Entonces, algunos ya estarán levantando la ceja, ¿no? Se subieron, como el fotógrafo, ya sabes, todo perfecto, quiere uno aquí, otro acá, y la perspectiva así, la iluminación así rápido. O sea, era algo que más o menos teníamos preparado, pero pues aún así nos tomó yo esperaba 5 minutos, nos tomó yo creo casi 15, ¿no? Cuando arrancamos, básicamente nos bajamos y eso vuelve a caminar, ¿no? Bromeando un poco, le digo, bueno, o sea, oye, perdón, me tardé unos minutitos más, ¿no? Y luego me pasas la factura. Y me dice, sí, no recuerdo el costo en dólares, pero me dio cuántos decenas de miles de dólares podría haber costado detener la línea por esos 15 minutos, ¿no? Obviamente, producción dijo, sí, podemos, nos adaptamos, podemos después corretear la línea y hacemos lo que tengamos que hacer. Y se pudo ahí, ¿no? Pero el costo que a mí me dio, bueno, o sea, yo no lo hubiera podido pagar, ¿no? Hubiera tenido que salir prematuramente expansión. Pero es un tema interesante. El riesgo de detener algo por una falla es lo que se tiene que cuantificar, ¿no? Él lo tenía bien claro y me lo cuantificó. Y pues sí, los financieros entienden con números. Y si no tenemos claros los riesgos para dejarlo en papel también, pues difícilmente vamos a poder pelear con un financiero. Fíjate que ese es uno de los elementos que deberíamos nosotros tener bien claros desde la perspectiva de mantenimiento. ¿Cuál es el impacto que tiene el minuto de paro de la línea de producción? Estamos hablando de manufactura. Sí. Muchos de los procesos de manufactura son 24/7. O sea, continuos prácticamente todo el día. ¿Cuánto me cuesta el minuto de paro? Yo estuve hace poco en una planta donde el minuto de paro estaba en alrededor de 27,000 pesos.
y lo tenía muy claro el gerente de mantenimiento. Esa es una de las cosas que siempre hay que buscar. Yo les hago el reto aquí a la audiencia, ¿verdad? Y a nuestros colegas que nos escuchan, ¿cuánto cuesta el minuto de paro? No todas las líneas cuestan lo mismo, si tienen varias líneas, pero entender cuál es el impacto que tiene mantenimiento, ahí es donde está. Y esa es una de las formas en las que tenemos nosotros para justificar esas mejoras, esos incrementos en la confiabilidad que se requiere. Justamente aquí hay un comentario de Grupo Familia del Ecuador que nos pregunta, ¿cuál sería, fíjate, el punto de equilibrio que se lograría entre incrementar la confiabilidad de la planta y la disminución del presupuesto de mantenimiento que viene como resultado del incremento en la confiabilidad? Yo creo que si lo ponemos en la perspectiva de lo que mencionas, un punto de incremento en la confiabilidad y en la disponibilidad de la máquina, en muchas ocasiones te da para pagar el presupuesto completo de mantenimiento del año. Sí, es que es difícil evaluar el riesgo de lo que no quieres que suceda, ¿no? Y que no tienes como presupuestado que suceda. Sin embargo, yo creo que son cosas que se tienen que presupuestar y pues bueno, ahí dependerá de cada análisis financiero, ¿no? Pero mucho está en el costo, ya lo decías tú, bueno, un minuto me cuesta 27,000 pesos, pues bueno, ¿cuánto me va a costar tener que detener esto 10 minutos, ¿no? Y hay algo más que es todavía menos... al año, ¿verdad? No, bueno, imagínate cuando tienes un CNC detenido porque estás esperando que te llegue una pieza para echarlo a andar otra vez, ¿no? Cuando normalmente las empresas que proveen maquinaria, que eso es algo, por ejemplo, que en mantenimiento, por eso mantenimiento debe estar involucrado en compras, ¿no? Cuando yo he visto casos en que no se dan cuenta que la pieza o las refacciones más importantes o críticas de una máquina están fuera del país. Y cuando digo fuera del país es Italia, Alemania. Normalmente pasaba mucho con máquinas de empresas no muy grandes que no tenían muy alineadas sus cadenas de abastecimiento, ¿no? Entonces, si compras una máquina muy bonita, muy eficiente, muy buena, que no te va, digamos, de una calidad excelente, pero tienes un problema, requieres un componente y te va a llegar en 3 días, ¿no? No puedes parar una máquina 3 días, te vuelve loco. A 27 hay componentes que tardan 3 semanas o 3 meses porque se tienen que fabricar. Entonces, todo ese concepto que tú mencionas está dentro de lo que nosotros en mantenimiento vemos como repuestos críticos. Exactamente. Hay que haber una estrategia perfecta para ello. Pero si yo no me hablo bien con el financiero y el financiero me dice, oye, tienes una pieza ahí en el almacén que tiene 2 años que no la utilizas, necesito que te deshagas de ella. Imagina. Déjame cambiarte un poco el sentido de la conversación, David. Yo te vi el año pasado aquí en León, en el evento de Industria 4.0 en el Hannover, la feria de la tecnología. Y estaba inundado de gente ese evento. ¿Qué pasa en la industria con este movimiento de la Industria 4.0? ¿Hacia dónde se está moviendo la Industria 4.0 desde el punto de vista de la manufactura? ¿Y cómo tú ves las expectativas de este concepto de tecnificación, de automatización y de sensorización, desde lo que tiene que ver con la productividad y luego lo trasladamos un poco al mantenimiento? ¿Cómo lo ves tú allí? A mí, por un lado, me entusiasma mucho y por otro lado, me causa mucho temor. Y voy a empezar por los miedos, si me lo permites, ¿no? El tema de Industria 4.0 es un tema que se está poniendo, o ya se puso de moda, ¿no? Desde que surge en Alemania, en la feria de Hannover, precisamente, y se lanza como una iniciativa gubernamental en Alemania, pero pues prácticamente para el mundo, ¿no? Y para el mundo, lo voy a entrecomillar, porque el mismo concepto prácticamente en Estados Unidos lo reconocen como el Internet Industrial de las Cosas. Y en Japón lo llaman como e-factory o fábrica digital, ¿no? O manufactura digital. Entonces,
¿Qué pasa? Que estamos peleándonos con conceptos y a veces caer en el concepto nos hace caer en la trampa de no entender bien el valor de la propuesta tecnológica. Y cuando hablo de conceptos, me gustaría mencionar otros que han estado de moda por ahí en la manufactura o en la industria, ¿no? Por ejemplo, ¿qué tal Lean Manufacturing? El concepto Lean, de pronto todo el mundo hacía Lean, ¿no? Todo el mundo era Lean, todo el mundo era esbelto, y cuando los consultores o cuando los especialistas entraban a las plantas, pues se daban cuenta que no tenía nada delgado, ¿no? Que seguían dando desperdicios en procesos, ¿no? Y era realmente era el puro concepto. Vamos a otro concepto, es innovación. Todo el mundo hacía innovación en México hace 10 años, ¿no? Pero innovación se pierde el concepto como tal y entonces lo usamos ya como una estrategia de marketing. Otro tal vez sería reingeniería, y así puedo ir dándote algunos conceptos que yo he visto en el transcurso de estos años. Yo como periodista llegan estos conceptos y pues uno trata de entender qué son y lo haces primero a través de la literatura, de los libros, las publicaciones, y luego a través de entrevistas con expertos, y luego te bajas a las plantas a ver cómo lo están haciendo ellos, ¿no? Ahí es donde te encuentras esas, como que ya no cuadra, decimos aquí en el argot, ya no cuadra el audio con el video, ¿no? Ya no checan, entonces hay unas diferencias o gaps abismales. ¿Qué pasa entonces? 4.0, pues, o sea, el riesgo es que se vuelva en un concepto de moda y se pierda el entendimiento del valor de la tecnología. ¿Qué me entusiasma? Pues que estamos en un momento en el que se pueden aprovechar muchos de los iniciativas o conceptos o ventajas que se han venido desarrollando en términos de tecnología desde hace ya bastantes años. Cuando hablamos de automatización, cuando hablamos de comunicación, de digitalización de procesos, pues bueno, no es nuevo, no es de 2014 para acá. O sea, eso podríamos hablar de que los 90s, finales de los 80, ¿no? Eso es, bueno, a ver, pensemos en las plataformas SCADA, ¿no? Claro. Y en la industria de procesos, pues eso es muy claro. A mí no me cuadraba, por ejemplo, vamos a pensar Pemex, ¿sí? No voy a hablar de política, nada más voy a dar un ejemplo. Cuando tú tienes todo sobre una plataforma SCADA, tú sabes en dónde, porque están comunicados todos los sensores, todas las válvulas, todo, a una red central de computación de datos. Tú sabes en qué punto de una red te bajó la presión. Tú sabes en qué punto de la red hay problemas con el flujo, ¿no? Entonces, vamos a ver prácticamente de inmediato, ¿sí? Cuando traigo una fuga, y hasta ahí le voy a dejar porque ya saben hacia dónde voy, ¿no? Entonces, pareciera que estos conceptos son nuevos, ¿no? Están ahí desde hace mucho tiempo. Tal vez más en la industria de procesos que en la manufactura continua. Vamos a pensar en la industria de cementos, ¿no? En una visita a una cementera a Monterrey, yo estaba pero fascinado con los cuartos de control, ¿no? Porque ahí tienen todos los motores, todo lo que está en todas las variadores de velocidad, todo lo que quieras, toda la instrumentación que se requiere para mover una planta de cemento, ¿no? Están ahí reflejados en los tableros de control, saben qué está pasando, cuándo está operando, tienen la información de cada uno de los componentes, o sea, nada más le hacían clic y estoy hablando de hace 15 años, le hacían clic y sabían qué motor era, de qué marca, de qué características, qué caballaje, y sabían hasta cuándo había que cambiarlos, ¿no? Entonces, pues no es tan nuevo, ¿no? Ya tiene mucho tiempo. ¿Qué pasa? Que lo nuevo es que ahora tenemos otras plataformas que son precisamente las tecnologías de Internet que le están haciendo más accesibles para todo. Entonces, ya no es nada más de una industria, no sé, ya no es nada más de Cemex, ¿no? Quien tiene acceso a estas cosas, sino que empresas pequeñas y medianas realmente van a tener acceso a tecnología de comunicación que le permita tener un mejor control de todos sus sistemas. Y esa es la ventaja. Entonces, para mí es el proceso evolutivo. Tomas un punto muy interesante.
En realidad, tú lo que mencionas con los sistemas SCADA, yo hace 30 años los he visto en la industria. Claro. Las plantas de Pemex Gas tenían los sistemas SCADA desde hace mucho tiempo, tenían sensores integrados en las turbinas generadoras de energía directamente en los complejos. Esa información allí estaba. Lo que yo veo que hay un cambio importante es en la forma en la que la información se gestiona. Uno. Dos, en el costo que tienen ahora los sensores. Sí. Tres, en la facilidad en que los sensores se interconecten y comuniquen. Y cuatro, la capacidad de procesamiento de datos. Si lo veo desde el punto de vista de mantenimiento teníamos una ventana. Operaciones tenía su ventana. Logística tenía su ventana y cada quien veía lo que quería ver. En este momento las ventanas ya no se integran en una sola ventana, en una ventana más grande. Entonces yo desde mantenimiento tengo acceso a la información que ya tenía el mantenimiento. Tengo la posibilidad de agregarle sensores, pero además tengo la oportunidad de aprovechar la información que proviene de otras áreas. Del clima, de la presión, de la temperatura, de la velocidad de operación, del amperaje, del wattaje, de lo que tú quieras que haya en la planta. Y esa información, cuando tú la logras juntar y la utilizas bien, ahí viene el concepto básico de lo que estamos hablando, es cómo utilizar esa información conjunta para provocar tomar mejores decisiones. Claro, fíjate que uno de los seguimientos, digamos, que me ha tocado por fortuna vivir es el del desarrollo del software. Y cuando hablo de software, es software de gestión. Entonces, yo me acuerdo, por ejemplo, en un evento, en un foro de la empresa DataStream, que por cierto fue adquirida después por otra empresa de un ERP muy grande. De hecho, ahí conocí, por ejemplo, a Lurival Tavares y a Luis Palotti, ¿no? A Walter Andriani, desde luego. Y bueno, los sistemas de software en sus procesos de implementación, cuando eran todavía parte de los ERPs, ¿no? Tenían primero su particularidad, que se pudieran realmente comunicar hacia los ERPs o hacia los los EAM, ¿no? Los sistemas ya de manejo de activos, no eran como cosas un poco separadas, pero bueno. El proceso de implementación no era fácil. En un foro de usuarios, recuerdo que en una empresa minera había una presentación, caso de éxito de estos, que llega el usuario y presenta cómo implementó el sistema de software. Padrísimo, ¿no? Habló de cómo le hizo el proceso desde que lo compraron, las pruebas, la implementación, la puesta en marcha, todo, clarísimo. Y la sorpresa fue, o las sonrisas vinieron, sonrisas y un poco sarcásticas vinieron, cuando invita a pasar a una persona para que también platicara un poquito de su opinión en los últimos 5 minutos, ¿no? Resulta que quien estaba presentando era el gerente de sistemas. Y al que invitó después fue al gerente de mantenimiento, ¿no? Entonces, el actor principal de esa película, ¿no? Pasó al final un papelito, le dieron un papelito ahí como de relleno, ¿no? Y el extra de la película, ¿no? Fue la estrella en ese momento. ¿Qué pasa? Que sí había el software era algo, y yendo a esto que tú dices, el software era algo complicado, difícil de instalar, le tocaba al de sistemas. Y el de mantenimiento le tocaba medio participar, ¿no? Cuando el de mantenimiento era el que debería estar involucrado en todo el proceso de parametrización del software, de la adecuación de los menús, de todo. Entonces, esa evolución se empieza a romper. Las mismas empresas de fabricantes de software, y voy a ir más rápido, Gerardo, porque si no me voy a comer todo el tiempo aquí, pero las empresas de software han pasado por ese proceso digamos, de evolución. Vamos a pensar. Un ejemplo, Invensys. Yo entrevisté a la gente de Invensys, a los directivos de Invensys por ahí de 2005, 2006, porque traían un concepto, ¿sí?, que llamaban de la piso de la planta al consejo directivo, ¿no? Entonces,
consistía en, Inventis lo que hizo fue comprar un montón de empresas, entre ellas Wonderware, entre ellas de mantenimiento, por ahí déjame ver si me acuerdo quién compró del área de mantenimiento, lo compró Foxborough, es decir, compró un montón de empresas que hacían desde PLCs, desde sensores, hasta softwares de gestión de control, hasta un ERP. Bueno, ahí compró BAN, me acuerdo, BAN era uno. BAN Process Management, la parte de procesos. No BAN 4, porque BAN 4 lo compra otra empresa que se llama JD Edwards. Y JD Edwards, a su vez, es adquirido por otra empresa que se llama Oracle, ¿no? Entonces, al final, como ves, todos empiezan como a tratar de evolucionar en ese proceso de integración de los datos del que ya están hablando, ¿no? Uno de los principales problemas cuando hablamos de sistemas es la homologación o la estandarización. Hoy, sobre todo si hablamos de control de procesos, para aquellos que viven eso todos los días, o traes Profibus, ¿no? O traes alemanes, o traes americanos, o traes por ahí japoneses, ¿no? O sea, pero normalmente todo lo que es la Fieldbus Foundation, ¿no? Toda la parte Rockwell, etcétera, con la parte de Siemens, sobre todo la parte alemana, eran cosas que no se comunicaban, o comprabas una o comprabas otra. Con 4.0 no puede ocurrir. Lo que tú pongas debe ser plug and play. Y creo que en eso es donde están tratando de trabajar las empresas. Viendo hacia el modelo I 4.0, y ya para cerrar esta parte, es que están desarrollando hoy plataformas de software que, por ejemplo, sustituyan a los PLCs. Hoy podríamos tener PLCs virtuales en la nube, que ese es otro concepto interesante. Yo diría Big Data, por un lado, que es el tema de cómo gestionamos los datos, y el tema de Cloud Computing, dónde está esa información y si las plantas realmente quieren que no esté un servidor dentro de la planta, ¿no? Entonces, estos conceptos son los que están permitiendo tener otro tipo de acceso a la información y que va a revolucionar también la cadena de suministros. Pero todavía hay mucha desconfianza y hay mucho, y justificada, ¿no? Y hay mucho cuidado en dar estos pasos, sobre todo en la manufactura. Ciberseguridad es uno de los elementos con los que nos vamos a enfrentar. Desde luego. Terriblemente. Y aquí Nicolás lo pregunta justamente en el chat. Dice, ¿qué pasa con la interconectividad de los sensores? O sea, la verdad es que ese es uno de los miedos que tenemos todos desde la perspectiva del mantenimiento predictivo, prescriptivo, el que los sensores no se comuniquen entre ellos. Creo que eso es algo que ya ha ido avanzando, se ha ido solucionando con los protocolos de comunicación en un solo lenguaje. Parece ser que esa parte ya está un poco mejor sorteada en este tema. Yo pongo en tus labios, en tu cabeza, la palabra mantenimiento prescriptivo. En este momento es un concepto que, digamos, es innovador desde la perspectiva de que todavía no está por ahí en ninguna de las normas internacionales que lo acreditan como un tipo de mantenimiento. Pero el concepto es interesante. ¿Cómo a través de la información, de los sensores, del aprendizaje de las máquinas, la analítica predictiva, se puede lograr que las máquinas más bien envíen señales, se procesen y que incluso haya máquinas que se puedan autocorregir? El concepto del llegado de la información, ¿cómo eso es percibido desde adentro de la industria? Obviamente, todavía hay mucha duda en cuanto a la actualidad de esos sistemas o de qué tan pronto vamos a estar viviendo esta, digamos, nueva realidad digital, ¿no? Lo que sí es cierto es que ya hay indicadores de que esto está sucediendo. Te voy a dar ejemplos. Por ejemplo, la empresa Sandvik, ¿no? Tiene herramientas, que ellos son fabricantes de herramientas de corte para maquinados. Ellos ya tienen herramientas, o están desarrollando una familia de herramientas que tienen sensores que en teoría le avisarían al CNC que pues ya traemos cierto desgaste, ¿no? Entonces, ¿sabes qué? Es como levantar la mano y pues ya me toca cambio, ¿no? Sé que no me tocaba, pero pues ¿sabes qué? El material estuvo más duro de lo que esperaban.
y lo pronostica. Entonces, lo pronostican por un lado. La máquina, si en un futuro, aludiendo a lo que tú dices, podría hacer el cambio de la herramienta en automático. Entonces llegas del carrusel y te hacen un cambio y ya tienes una sustitución. Entonces podríamos pensar que en un proceso de 24 de trabajo de luces apagadas, es decir, ni siquiera el operador va a tener que estar ahí, se va a dormir y al otro día en la mañana llega a ver cómo va la planeación, ¿no? Pero la máquina en la noche detectó esto, hizo el cambio de herramientas y no generó ningún tipo de error. Eso es posible. Los sistemas de sujeción también van hacia allá. Hay empresas que están desarrollando ya sus propios cabezales de sujeción, por ejemplo, para mandrinado, en donde pues ya ellos se comunican directamente con los CNCs también, no digamos las máquinas mismas. Entonces, más aún, hay sistemas de voz como Alexa, por ejemplo, como Siri, ya para máquinas, ¿no? El sistema tiene un nombre griego, se me fue ahorita, pero Atenea me parece. Y es un sistema de software montado en un CNC con un reconocimiento de voz en el que tú prácticamente le puedes preguntar a la máquina, en este caso, cómo vamos de indicadores de desempeño, y le hablas a la máquina, ¿no? La pones nombre, a lo mejor le dices Lupita a tu máquina y se acabó. A ver, Lupita, ¿cómo vamos en eso? Y entonces, bueno, que se llama Atenea y todo, ¿no? Entonces Atenea te contesta, mira, estamos así, así, asado. Entonces ya podemos llegar a ese nivel, al menos de que la máquina te avise. En cuanto a la prescripción, para ya completar esto, el mejor ejemplo son los sistemas CAM, por ejemplo. Tú cuando programas en un CAM del proceso de manufactura, las rutas de corte, todo lo que tiene que hacer, el sistema CAM te podría decir, no, con sus algoritmos, no, ¿sabes qué? Esta no es la mejor ruta, yo te voy a hacer una más eficiente por el corte. Y se puede reajustar ella misma con sus algoritmos para hacer cortes más eficientes en cuanto a tiempo, en cuanto a efectividad en general, ¿no? Entonces, quiere decir que nos enfrentamos nos enfrentamos en este momento a un concepto donde los sistemas y los software nos pueden ser de gran ayuda desde el punto de vista de la optimización. Me quedé pensando en Lupita, Lupita la máquina, por supuesto, ¿verdad? Desde la perspectiva no solamente de la producción, imagínatelo preguntarlo desde la perspectiva de mantenimiento, ¿sí? ¿Cómo está tu aceite? ¿Cómo está tu alineación? ¿Cuál es la temperatura que tienes? O sea, realmente las inspecciones pasarían a ser prácticamente un reporte del estado y la condición de la máquina. Sí, los que tenemos aplicaciones, seguimos algún deporte, ya sea Fórmula 1, NBA, NFL, la Liga MX, lo que sea, ¿no? Y tenemos la aplicación. Sabemos qué reportes queremos recibir. Entonces, aquí en el celular, aquí, mi termo, tenemos aquí en el celular, pues, todas las advertencias de lo que necesitamos saber y lo vamos a estar recibiendo. Entonces, sí, efectivamente los sistemas nos avisan ya, tenemos esa capacidad para que nos avisen. Pero creo que lo más importante es que lo hagan ellos mismos, que se autoajusten cuando tienen que autoajustarse. Y sí está sucediendo. Todavía falta, pues sí, pero es un proceso que seguramente vamos a vivir en los próximos 10 años. Mario Mondragón nos hace un comentario aquí en el chat. Hablemos entonces de Machine Learning. Que es justo eso. Nos da miedo hablar de inteligencia artificial, ¿sí? Mira, hay un libro por ahí en cuanto, habla sobre el concepto se llama ideas. Y si quieren lo les comparto. Habla sobre el proceso de inteligencia del ser humano. ¿Cómo es la inteligencia de las personas? Entender cómo evoluciona el ser humano a partir de sus ideas. Y hay otro libro que se llama algo así como pregunta, ¿somos los seres humanos tan inteligentes como para entender la inteligencia de los animales? Entonces eso nos pone, esos dos textos o libros nos ponen a pensar, espérame,
quiere decir que solo hay un tipo de inteligencia o puede haber otros tipos de inteligencia, ¿no? Entonces, nosotros desarrollamos la inteligencia artificial, y no quiero blasfemar ni nada, con todo, a nuestra imagen y semejanza, ¿sí? Porque no podemos ser otro tipo de inteligencia más que la manera en que conocemos, con los patrones que conocemos. Por lo tanto, la inteligencia artificial va a ser probablemente muy parecida a lo que la manera o a los patrones de inteligencia que nosotros tenemos. Y no va a sustituir al hombre, sino que nos va a dar distintas tareas. Es decir, nos vamos a enfocar más a la planeación, al diseño, y se habla de una manufactura mucho más creativa que la que tenemos actualmente. Yo conversaba hace poco con Carlos Torres, es un especialista salvadoreño que tiene por ahí una maestría en Harvard, un tipo muy preparado en el tema de lo que tiene que ver con las estrategias del predictivo. Yo le decía, a ver, el machine learning, déjame entender un poco, ¿yo le puedo enseñar mal a la máquina? Me dice, absolutamente. Porque cuando una máquina te detecta un concepto anormal, alguien tiene que decirle, sí, en realidad este concepto es anormal. Y tú le dices que es anormal, aunque no sea anormal, la máquina lo aprende. Y cada vez que se presente ese concepto te lo va a repercutir como una falla, como una normalidad. O al revés, tú le das, la máquina te advierte de un concepto que ello detecta normal y tú le dices que es anormal. Entonces cada vez que eso ocurra, el sistema lo va a ir aprendiendo. En realidad las máquinas no aprenden solas, requieren de nuestra participación para que esto se vaya dando. Entonces, el concepto es nunca desligar que la inteligencia artificial tiene un origen humano. Así es, funciona al final con algoritmos, y además le falta algo a la inteligencia artificial, y es esta parte intuitiva de las que tenemos los seres humanos, ¿no? Entonces, esto a lo que llamamos alma, que nos hace ser emotivos o nos hace ser, sentir, o sea, tenemos unas, o vamos a llamar modelos de inteligencia que todavía no entendemos nosotros mismos. Y eso no lo hemos podido transmitir a las máquinas. Las máquinas todavía piensan de manera muy, digamos, directa, ¿no? O lineal. Nosotros tenemos una forma de pensamiento muy diferente. Y eso tal vez como no lo entendemos tan claro, ¿sí? Por ahí hay un libro que se llama Origen, del mismo autor que escribió el Código Da Vinci, que habla precisamente de eso, ¿no? Entendemos dónde venimos y a dónde vamos, y entonces tratamos de justificarlo, ¿no? Pero esas cosas que no entendemos es lo que nos hace justificarlo a través de otras formas, y todavía no lo podemos transmitir, por lo tanto, a las máquinas, porque no lo podemos hacer a partir de un método científico, ¿no? Entonces, esa forma de aprendizaje de las máquinas todavía es muy lineal y dependerán de nosotros. En Canadá, por ejemplo, hay un clúster en Ontario, pues todo el área de Toronto, de automatización e inteligencia artificial. Y yo hace un par de años, 2, 3 años, vi, creo que fue en la Universidad de Waterloo, cómo estaban trabajando con robots para simular emociones. Entonces tú le decías algo a un robot, que era una especie de cara nada más con sensores, colores, focos aquí en las mejillas de distintos colores. Entonces, si tú le decías algo que le hiciera sonrojarse o enojarse, se ponía roja, ¿no? Y ponía una línea de facial que mostrara enojos. Si le decías algo que le decía halagara, se ponía contento y cosas así. Apenas estamos empezando en eso, pero puede ser que se mueva para allá. Entonces, los japoneses por eso prefieren todavía hacer una mezcla adecuada, siempre muy bien cuidada, entre procesos inteligentes y automáticos o automatizados y la colaboración de las personas. David, tenemos aquí a Mario Mondragón que nos está pidiendo la palabra. Adelante, Mario. ¿Qué tal, ingenieros? Buen día. ¿Qué tal, Mario? Fíjate que, bueno, hablando en una experiencia muy personal y observando pues todos los desarrollos tecnológicos que se han ido pues avanzando y basándome en el comentario que acabas de externar, sí es cierto que pues las máquinas como tal no pueden emitir una inteligencia emocional, si así la podemos describir de alguna forma, como el ser humano, debido a que nosotros nos basamos en un raciocinio de discernir entre, si así lo podemos ver, dentro de una moral, ¿no?
Pero yo considero que la parte de Machine Learning, en la manera en la que se debe de introducir en el campo tecnológico, pues podría ser más bien en decisiones, pues digamos, pues tal cual frías y que se basen en matemática, ¿no? Tenemos la ventaja de que todo nuestro desarrollo tecnológico está basado en una matemática no tan abstracta, ya que aún, pese a que se ha visto bastantes avances tecnológicos y tenemos el desarrollo de hasta la misma mecánica cuántica, podemos aún basarnos en una mecánica clásica. Yo creo que dentro de los estudios que se han hecho, pues de cómo se comportan las emociones, inclusive me parece que no recuerdo bien la universidad, no recuerdo si fue en Cambridge, donde hicieron el desarrollo de una máquina que identificaba las emociones del ser humano. Quiero pensar, o bueno, más bien era una aplicación, quiero pensar que ese mismo tipo de réplica se podría utilizar al momento de poder generar una adaptabilidad a las máquinas. Decirle, bueno, ya sabemos cómo o qué reacciones químicas o físicas puede tener el ser humano cuando se molesta, cuando es feliz, cuando tiene algún tipo de emoción presente, tratar de replicárselas a la máquina, ¿no? Que genere esas mismas condiciones para que también pueda tener esa identificación. Pero mi comentario y a lo mejor pregunta es, ¿de qué forma yo, por ejemplo, podría hacer un desarrollo para que, independientemente de que si la máquina me saluda bien o de buen modo, yo poder estar obteniendo datos en línea, ¿no? Por ejemplo, buscar la manera de cómo generar un servidor, una nube que me esté arrojando información constante y que tome decisiones en base al proceso, ¿no? Tengo entendido que de eso se trata el Machine Learning, de que la máquina esté adaptándose constantemente a las diferentes variantes que esté sufriendo el proceso de soldadura, de maquinados, algunos procedimientos térmicos o químicos, por ejemplo, la petroquímica, que ella pueda tomar la decisión de abrir o cerrar una válvula. ¿De qué manera yo lo podría aterrizar ahorita en la actualidad? Yo sé que este desarrollo va, incluso a lo mejor rebasaría los 10 años, pero ahorita, ¿de qué forma yo podría visualizarlo y poderlo plasmar, ¿no? Porque yo creo que aquí en México tenemos un área de oportunidad enorme. En el Bajío, que es donde me he desarrollado en la industria, me he fijado que son escasas las empresas que empiezan a adoptar los sistemas ERP y las que ya lo tienen aún no han explotado, digamos, ni el 10% de la capacidad de ese tipo de sistemas. Muy bien. Ese es como que más bien pediría el consejo de ustedes. Bueno, parte de la manera en que lo están solucionando, si me permites, Gerardo, muy rápido, pues está el Watson de IBM, ¿no? Que son, primero, acceso a mucha información, algoritmos para interpretarla toda, y luego a partir de ahí tratar de generar sus propias rutas para acceder a ella en función de lo que se le está requiriendo, ¿no? O sea, yo creo que obviamente son tareas muy complejas, pero no sé si hace 3 años estuvieron tal vez algunos de ustedes en Expo Manufactura, el entonces director de la planta de IBM, Eugenio Godard, llevó a un pequeño robot que se llamaba Minerva, por allá obviamente, pero está en Guadalajara, le pusieron el nombre de la plaza más conocida de la ciudad, ¿no? Y Minerva estaba conectada a Watson. Y en el foro, que había tal vez unas 200 personas, no recuerdo bien, pero abrió de pronto ahí el foro para que las personas pudieran preguntar lo que quisieran a Minerva, lo que quisieran, ¿eh? Desde resultados de partidos de fútbol hasta qué pensaba de las personas que eran signos zodiacal, cáncer o qué sé yo, ¿no? Y Minerva generaba una respuesta, o sea, ¿cómo programas algo así para que pueda tener este tipo de respuesta, ¿no? Hoy mismo tú le preguntas a Siri, ¿quieres ser mi novia? ¿No? Y Siri te da una respuesta, siempre va a ser una respuesta muy divertida y no siempre la misma. Es decir,
pues son sistemas que ya existen, son modelos que ya hay ahí. La verdad, no soy experto en sistemas, pero sé que ya hay, digamos, líneas de desarrollo en ese sentido, que lo único que hacen, y ahí vienen las metadata, ¿no? O el tema de la computación en la nube, y obviamente el Big Data, es toda esa información, es tanta la información que el problema va a ser cómo accedemos a ella. Y justo empresas como Google, como Facebook, incluso como Amazon, están aprendiendo mucho sobre esos temas. A nivel de una aplicación de mantenimiento, creo que pues hay empresas que seguro están desarrollando este tipo de inquietudes. No sé si es un desarrollo que nosotros tenemos que hacer en un clúster de software y de tecnología, o porque realmente esas batallas se están jugando ya en gran escala, ¿no? Difícilmente lo va a poder hacer una persona en una planta, pero sí hay modelos más o menos de implementación que puedes hacer con herramientas de software para establecer cierto tipo de algoritmos que te den una manera o cierto acceso a ciertas bases de datos. Bueno, fíjate que al respecto hay varios estudios ya. Evergreen publica desde hace 3 años un estudio de cómo lo que le llaman ellos el mantenimiento predictivo 4.0 da resultado en diferentes tipos de industria. Yo tengo por aquí un par de reportes de los 2 años anteriores. Los que quieran coloquen su dirección de correo ahí en el chat y terminando la reunión se los hago llegar para que ustedes puedan ver cuál es el avance. Esto no es teoría, esto no va a ocurrir. Ya está pasando, ya pasó hace algunos años, ya está implementado en muchos lados, ha ido evolucionando de manera importante. Obviamente, en este tema. Cuando hablabas al respecto del pensamiento y de cómo piensan las máquinas y cómo pensamos los humanos, me recuerdo un poco, bueno, me regresé, tengo algunos años que regresé a la escuela, estoy por ahí estudiando, pero este año inicié con un curso distinto, David. Estoy estudiando antropología. Bueno. Muy de la mano con el concepto que acabas de colocar. Claro, tiene mucho que ver. Y alguien ya con un pensamiento como el tuyo va a sacar mucho de eso, ¿eh? Y la idea es, ¿por qué pensamos así? Claro. ¿De dónde viene el origen de nuestro pensamiento? Lo que decía justamente por aquí Alberto, que las máquinas piensen de una manera de acuerdo con la mecánica clásica. Bueno, ¿cómo pensamos nosotros y por qué pensamos así? ¿Cuáles son las leyes que nos rigen y con los que afectan a nuestro pensamiento? Y cómo entonces esa forma de pensar la podemos aprovechar justamente con la toma de decisiones que tenemos en la industria. Entonces, David, podríamos quedarnos aquí conversando. Afortunadamente no estamos en radio. 10 minutos. Para todos los que están acompañándonos, David tiene un programa los sábados a las 10 de la mañana, 4.0.com, así 4.0.com, de Imagen Radio, donde vienen protagonistas de diferentes áreas de la industria. El sábado pasado, aunque el tema era a lo mejor un poquito ajeno a lo que nosotros estábamos conversando, que nos interesa, que es el mantenimiento, hablabas tú del llave en mano y de la instalación, pero salieron 4 conceptos que no me gustaría, aunque ya nos pasamos del tiempo, no me gustaría dejarlos afuera. Uno de los participantes decía, nos ha ido muy bien con la parte de las instalaciones que hacen externos a nuestra organización. Las bandas funcionan, trabajan muy bien. Dice, pero al momento de darles mantenimiento hay que desmontar el techo para poder ingresar y poder hacer una operación de mantenimiento. Bueno, ese es el concepto que tiene que ver con la gestión de activos completa, ¿sí? Desde el diseño, la compra, la instalación, el comisionamiento, la operación y el mantenimiento tienen que ser vistos holísticamente. Cuando la tercerización se hace por fuera de ese concepto, el único que va a acabar sufriendo, bueno, mantenimiento va a sufrir, ¿verdad? Pero operaciones es el que lleva la consecuencia porque su disponibilidad se baja. Entonces los invito, el programa es bien interesante, es entretenido porque vienen entre las charlas, los comentarios y los invitados,
Así que bueno, por ahí David nos va a colocar también el enlace para su programa de los sábados. Ojalá que lo puedan acompañar por ahí a continuar conversando con él. Nos podemos pasar aquí todo el día, David. ¿Quiere cerrar con algo la charla? Pues básicamente que sí vivimos una época muy interesante en cuanto a los procesos de digitalización y que, bueno, tocan a todas las áreas y el mantenimiento obviamente es una de ellas. Y hay que estar muy abiertos porque va a transformar la manera en que hacemos muchas, y no lo digo retóricamente, está sucediendo. Va a transformar la manera en que estamos acostumbrados a hacer muchas de nuestras tareas hoy en día cotidianas, y yo diría a veces hasta monótonas, en el mejor de los sentidos, ¿no? Hay que estar atentos y no caer en trampas de mercadotecnia, ¿no? Este tema de 4.0 no es nuevo, es un proceso evolutivo, tiene mucho que ver con las tecnologías de Internet, entender cómo podemos sacar provecho de ellas, pero no caer en la trampa de decir yo soy 4.0 nomás por estar en la jugada. Y curiosamente, el programa de radio, agradezco que lo hayas mencionado, ya por ahí lo puse en los comentarios, 4.0, el nombre 4.0 fue tomar ese concepto de mercadotecnia, ¿sí? Pero para hablar de manufactura, mejores prácticas y las tecnologías relacionadas con ellas. Buenísimo, David. Bueno, pues agradecerte la compañía, la charla por ahí. Creo que salieron conceptos interesantes. Es una charla no estructurada, como ustedes se dieron cuenta. Simplemente vamos aprovechando la experiencia, el conocimiento, la visión y bueno, los comentarios que ustedes nos hacen favor de proporcionarnos por aquí. Los esperamos dentro de 2 semanas. Tengo una charla muy, muy particular. Un muy buen amigo, también muy metido en el tema del mantenimiento durante toda su carrera. Él acaba de jubilarse apenas el año pasado. Nos va a hablar qué significa estar en un corporativo de mantenimiento de una empresa muy grande y cómo es que se toman las decisiones desde los corporativos de mantenimiento tratando de ser ese enlace entre la realidad de la planta y lo que quiere la alta gerencia, lo que quiere la organización. Vamos a hablar del mantenimiento y las estrategias desde la visión de un corporativo de mantenimiento. Los esperamos aquí en 2 semanas. Juan Antonio Pérez, jubilado de Cementos Mexicanos de Cemex, estará por aquí compartiéndonos todos esos años de experiencia y de carrera. Él era especialmente lo voy a comentar, él era un protagonista del mantenimiento en el corporativo que vivía con los pies en las plantas, ¿sí? Él, a pesar de que trabajaba en el corporativo, yo pienso que el 80-85% de su vida era dentro de una planta. Entonces, vamos a ver qué tiene para contarnos, cómo hay preguntas muy interesantes que ya tengo en la mente para él. Vamos a ver cómo se desarrolla. David, estás invitado con mucho gusto, por supuesto. Claro que sí. Y Gerardo, muchas gracias nuevamente. La verdad, un honor. Y tú, como siempre te lo he dicho, eres mi sensei en estos temas y yo aprendo mucho de ti para tratar de transmitirlo de la mejor manera a la audiencia, que al final nosotros no somos más que eso, traductores para la audiencia. Muchas gracias y muchas felicidades por tu espacio. Igualmente, muchas gracias, compañeros. Nos vemos aquí en 2 semanas. Buen día. Hasta pronto.